Listo. Se salió el mensaje de que estamos grabando. ¿Sí? Ok, gracias. Pues bien, como les decía, el marco normativo que rige a todos los productos de uso y consumo humano es el Código Orgánico de la Salud. El mismo que es la ley fundamental que garantiza el derecho a la salud, regulando el sistema sanitario y promoviendo el bienestar de todos los ecuatorianos. En primer lugar, en el artículo 146 se define a las farmacias como los establecimientos de salud que forman parte del Sistema Nacional de Salud autorizados para la dispensación de medicamentos y productos de uso humano. Quisiera saber si alguien me puede decir qué es dispensación. La venta, Entregar algo. ¿Correcto? ¿Qué más? Despachar las recetas. Ujú. Muy bien. La dispensación justamente es la entrega del producto que se encuentra en una receta. ¿Y quiénes son los únicos autorizados a recetar medicamentos a los pacientes? los médicos. Muy bien. Entonces, nosotros, ustedes como farmacéuticos, como, perdón, administradores de farmacias o dependientes de farmacias, no, de acuerdo a la ley, no pueden sugerir, no pueden simplemente indicar cualquier producto a un paciente o cliente porque esa es una prerrogativa exclusiva del médico, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos en la farmacia? Incluso los que somos farmacéuticos, es la dispensación, la entrega del producto de acuerdo a lo que dice la receta, ¿ya? Justamente en el artículo 147 se establece que toda farmacia debe contar con un químico farmacéutico responsable, quien supervisa la dispensación y asegura el cumplimiento de la normativa sanitaria. Todas las farmacias tienen su bioquímico farmacéutico, ¿verdad? Sí, todos. Y Ok. todos tenemos. En el artículo 148, el Código Orgánico de la Salud señala que las farmacias requieren de un permiso de funcionamiento otorgado por la ARSA y están sujetas a inspecciones periódicas para verificar las condiciones de almacenamiento, trazabilidad y seguridad. Todas las farmacias tienen exhibido por ley el permiso de funcionamiento. Sin el permiso de funcionamiento no pueden operar. Simplemente no podrían existir sin el permiso de funcionamiento y sin el bioquímico farmacéutico. Entonces existen dos cosas principales para que una farmacia funcione: el responsable técnico, que en este caso es el del bioquímico farmacéutico, y el permiso de funcionamiento que se lo otorga la ARSA. ¿Y la ARSA? ¿Alguien me puede decir qué significa ARSA? Javier, ¿usted sabe qué significa ARSA? Me, me parece que es Agencia Regional De de, regular de control. Control y Vigilancia Sanitaria, de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria. Correcto. La ARSA es la Agencia de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria y ahora se llama Leopoldo Izquieta Pérez. ¿Ya? Es súper importante que ustedes también conozcan sobre este tipo de cosas porque eventualmente les van a ir a visitar personal de la agencia y van a verificar que la farmacia y la organización cumplan con todos los requisitos legales y técnicos que se requieren justamente para poder operar, ¿ya? Entonces, decíamos que en el artículo 148 se señala que las farmacias requieren de un permiso de funcionamiento que es emitido por ARSA y estas están sujetas a inspecciones periódicas para verificar las condiciones de almacenamiento, trazabilidad y seguridad.
¿Alguno de ustedes ha tenido alguna visita por parte de ARSA en el último año, por ejemplo? Nosotros la tuvimos en diciembre, como el 23 de diciembre. ¿Y cómo les fue? Bien, ¿Bien? Muy bien, sí. chévere, porque cumplían absolutamente todo. Chévere, Nelly. Entonces, justamente, em, como una de las prerrogativas y obligaciones de la Agencia de Regulación y Control Sanitario está realizar control posterior. Y el control posterior se refiere a las inspecciones que se deben realizar para eh, justamente verificar que los establecimientos, en este caso las farmacias, cumplan con toda la normativa y con todo lo que el reglamento indica. Adicional, verifica las condiciones de almacenamiento, trazabilidad y seguridad de los medicamentos. ¿Alguna persona sabe o me quiere decir qué es trazabilidad? Eh, Yo, bueno, Sí, tengo Diana. entendido que trazabilidad es desde el momento que se origina el producto hasta su comercialización. O sea, desde su origen, su fabricación, los lotes, cómo llega del laboratorio, sale a las farmacias, después de la cadena, cómo se distribuye a nivel nacional, a cada farmacia igual. Correcto. La trazabilidad, entonces, como bien decía Dayana, es verificar todo el recorrido que tiene un medicamento desde la fabricación hacia el cliente o usuario final. ¿Y cómo lo hacemos? A través del lote. Acuérdense que em, no pueden existir dos lotes del mismo medicamento con la misma fecha de fabricación y expiración. El lote es como la cédula de identidad de un medicamento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, el neurobión. Neurobión, eh, ¿de qué concentración existe el neurobión que me hacen acuerdo? De 10.000 y 25.000 10.000 y en 25 ampolla. mil. Ya. En Entonces, el pastillas neurobión de también. 10.000 es el nombre y el apellido, pero el lote es el número de cédula, ¿sí? Y con ese número de cédula nosotros vamos a poder verificar cuándo fue producido, cuándo llegó al país, si es que es importado, cuándo fue comprado por la bodega de las farmacias a la cadena donde ustedes pertenecen, cuándo ingresó a cada una de sus farmacias, cuánto tiempo pasó dentro de ellas y a quién se le vendió, porque normalmente, me imagino que es así también donde ustedes, se pide el número de cédula al usuario o al cliente para emitir la factura, ¿verdad? Entonces, a través de todo eso, nosotros hacemos la trazabilidad del medicamento, del lote, justamente para saber eh, cuál es su historia, se puede decir, desde que se produjo hasta el momento en que se llegó hasta el cliente final. Y obviamente la seguridad del producto se refiere a que este producto no haya sufrido ninguna manipulación externa como para que pueda causar algún daño al cliente o paciente. Entonces, la ARSA regula la dispensación responsable de los medicamentos, indicando que debe acompañarse de la información clara sobre la dosis, los riesgos y uso adecuado. Por ejemplo, si es que nosotros ya vimos, ¿no es cierto?, que en las farmacias nosotros dispensamos, no recetamos, no podemos sugerir, pero cuando nosotros vemos la receta, el médico sí le pone al paciente cuántas veces se debe tomar. Entonces ahí tenemos dosis. Cuando el paciente va donde el médico, le dice los riesgos, porque ahí le pregunta si es que tiene alergias o cualquier cosa. Y el uso adecuado, por ejemplo, si es que debe tomarse en ayunas, si es que debe tomarse con alimentos, si es que debe evitar la leche, por ejemplo, porque existen muchos medicamentos que em, con el calcio pierden su acción. Y obliga a las farmacias a llevar registros de un inventario y la trazabilidad de los productos, incluyendo los lotes y fechas de vencimiento.
El Código Orgánico de la Salud, acuérdense que todo esto es del Código Orgánico de la Salud. También habla sobre las buenas prácticas de almacenamiento. En el artículo 151 nos dice sobre las condiciones adecuadas de temperatura, humedad y seguridad en el almacenamiento de los medicamentos. Cuéntenme ustedes en sus farmacias, por ejemplo, Cindy Cedillo, ¿ustedes controlan humedad y temperatura? Sí, eso lo Sí. controlamos diariamente a horas fijas, 8, 2 y 8 de la noche. Ya. ¿Cuáles son las temperaturas que están bien? O sea, cuando usted toma la temperatura, usted sabe que está correcto y no debe informar a nadie porque está bien, está correcto. ¿Qué temperatura? Cindy. Mm, ¿Alguien me puede contestar a qué temperatura está correcta el ambiente en la farmacia? Dayana. Lo que son Perdón, los termolables. profe, mi micrófono está, no sé qué pasa, no puedo hablar. Verá, em, tenemos como la temperatura ambiental que no puede ser mayor a 30. Ya, La humedad relativa no mayor a los 70 y también la temperatura de la refri de 2 a 8. ok. Ya, entonces esos son los valores correctos. Dayana que levantó la mano. Cuando tenemos, por ejemplo, una temperatura superior a 30 en el ambiente, ¿qué deben hacer ustedes? Informar, tal vez nos esté faltando algún, bueno, en nuestra farmacia, en nuestro punto de venta tenemos solo lo que son ventiladores, Ya, dos de, donde están lo que son las perchas, hay dos de techo, donde está lo que es la cajonera, está uno también de techo y dos de pared. Y bueno, sería pues verificar la ubicación, si es que tal vez son cápsulas y no le está dando correctamente la ventilación, cambiar de ubicación el medicamento, pero como le digo, a su vez informar para ver si hay la necesidad de implementar otro ventilador. correcto. Em, Justamente cuando ustedes saben de dónde salieron esos valores de 30 más menos 2 y 65 más menos 5, ¿no? Existe la Organización Mundial de la Salud ha dividido al, al- al mundo en varias zonas, ¿sí? Y nosotros en el Ecuador estamos en la zona 4. Y en la zona 4, que es evidentemente el trópico, porque estamos atravesados por la línea ecuatorial, la temperatura es 30 más menos 2 y la humedad relativa es 65 más menos 5. Sin embargo, la normativa de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte cambió desde el año 2024 y ya no toma los valores de la Organización Mundial de la Salud, sino que dice que los medicamentos y dispositivos médicos y todos los productos de uso consumo humano tienen que almacenar los productos de acuerdo a lo que dice el fabricante. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver si ven algún medicamento y eso les voy a mandar de tarea a revisar si es que en los prospectos dice, por ejemplo, a 25 o no almacenar más allá de 25 o no almacenar más allá de 30. ¿Sí? Nelly, usted está en la farmacia, cuéntenos. Está con mute. Nelly, está en mute. Digamos, por ejemplo, aquí tengo el balcote, dice 15% a 30%. Ya. Entonces Ya. es hasta 30, estamos perfectos, ¿no es Hasta cierto? 30. Correcto. Pero ahí pueden revisar algún medicamento en donde el prospecto o ahí en la caja les va a decir que hasta 25. Ahí tendríamos que justamente tener un producto, una zona en donde la temperatura no pase más allá de 25. Pero normalmente los productos que nosotros traemos son hasta 30.
Aquí hay uno que dice conservar temperatura inferior al 25. ¿Qué es eso? Es una crema. ¿Ya? Entonces Es ahí, y una si Leti. nosotros vamos a ver los registros de temperatura, mi querida Nelly, ¿hasta qué temperatura estamos ahí en la farmacia? Ya, gracias. Entonces, es súper importante que ustedes verifiquen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice el producto? Porque, como digo, antiguamente, hasta el año 2024, nosotros teníamos esa condición, pero ahora la normativa indica que se debe respetar lo que dice el fabricante. ¿Qué producto? Ah, perdón, el Tengo eh, 26.9. 20. 26.9. Entonces, para ese producto en específico ya nos estaríamos pasando y podríamos tener una observación por parte de la autoridad si es que van así súper minuciosamente, ¿no es cierto? Así que lo que yo recomiendo en estos casos es que conversen con sus supervisores o líderes en donde se les indique que tenemos productos que se requieren hasta 25 grados centígrados y obviamente la farmacia no pasa de 30, pero para ese producto en específico ya estamos pasados la Es temperatura. que en sí como somos zona caliente, a veces llegamos hasta el 29, nosotros casi 30 veces. Correcto, pero justamente lo que decía la otra compañera, Cindy, tienen ventiladores, tienen aire acondicionado, ¿no es cierto? Es todas esas cosas y ya vamos a Ventiladores. ver. Correcto. Y todas esas cosas nosotros ya vamos a ver más adelante, pues son normadas por parte de la autoridad para podernos dar el permiso. Es decir, nosotros no solamente cogemos y vemos el local que esté bien bonito, las perchas, que tengamos los medicamentos y todo eso, sino que debemos controlar las condiciones ambientales del lugar justamente para poder mantener nuestros productos de una manera correcta. En la costa es mucho más difícil, pero aquí les cuento que en la sierra, yo estoy en Quito, en verano las temperaturas ahora ya se pasan de los 26 grados centígrados en ambiente cerrado. Afuera pueden llegar hasta los 28. Entonces, el cambio climático también ha hecho que en nuestro país ya las condiciones ambientales no sean las mismas. Me imagino que en verano ustedes también tienen ese tipo de excursiones de temperatura, así se llama cuando sube la temperatura de una manera que no es la aceptable, se llama una excursión de temperatura, que también ya lo iremos viendo en su momento. Así que en todas las farmacias vamos a tener un termohigrómetro que mide la temperatura y la humedad relativa. Y como decía Cindy hace un momento, se hace 3 veces por día, ¿no es cierto? Y se tiene que registrar y eso es obligatorio porque cuando van las inspecciones nos van a preguntar dónde están sus registros de temperatura y humedad relativa. Adicional, en el artículo 152, regula el manejo de productos vencidos o en mal estado, estableciendo procedimientos para su retiro y disposición segura. ¿Qué pasa cuando hay productos caducados en la farmacia? Lorena Sánchez, cuénteme. O sea, ¿que los hacemos o qué pasa con Arsen? No le entendí la pregunta, disculpe. ¿Qué hacen ustedes con los productos caducados? Bueno, por lo general no podemos tener productos caducados. Muy Nosotros los bien. caducados los mandamos, o sea, cuando se queda algo, pero son fracciones, eso se va a una área para descargo administrativo. Muy bien, lo que acaba Pero de decir Lorena es súper importante. En las farmacias no podemos tener producto caducado porque esa ya es una infracción regulatoria por la que la farmacia y la empresa en general podrían ser sancionadas. Y es por eso que dentro de la normativa también indica el plazo en el cual nosotros tenemos que devolver estos productos a la bodega o al proveedor para darles una disposición final. Luego tenemos en el punto 6 la responsabilidad social y el acceso. En el artículo 153 se garantiza la disponibilidad de los medicamentos esenciales en farmacias, evitando prácticas abusivas en precios o publicidad. Ustedes saben que la publicidad con medicamentos, a menos que sean OTC, está prohibida por la ley.
¿sí? Entonces, nosotros no podemos encontrar una publicidad en la televisión, por ejemplo, del Balcote, por ejemplo, qué sé yo, del Viagra. No podemos encontrar en otros países, es diferente, pero aquí en el Ecuador está prohibido, ¿sí? Y la disponibilidad de medicamentos esenciales se refiere a que en las farmacias deben tener en los medicamentos del cuadro básico del Ministerio de Salud. Eso es lo mínimo que una farmacia debe tener. Y en el artículo 154 se promueve la existencia de farmacias en zonas rurales y urbanas para asegurar el acceso equitativo a la población. ¿Sí? Si bien en las zonas urbanas, en las ciudades, se prioriza la colocación de farmacias, también es importante tener en todas las zonas porque obviamente así se garantiza que toda la población tenga acceso a la medicina que en cualquier momento va a necesitar para aliviar o mejorar cualquier enfermedad. En conclusión, el Código Orgánico de la Salud en la parte de las farmacias busca asegurar que los establecimientos operen bajo una estricta supervisión profesional y cumpliendo la normativa sanitaria. De esta manera garantiza la calidad de los medicamentos y la protección de la salud pública. Entonces, lo que acabamos de ver hasta este momento es lo que dice el Código Orgánico de la Salud en relación a las farmacias y como ustedes pueden ver, hemos revisado buenas prácticas de almacenamiento, responsabilidad social y acceso, control, quién controla las farmacias, qué servicios obligatorios se deben hacer en las farmacias. También tiene una definición y cuál es la naturaleza de los establecimientos y la responsabilidad profesional. Como les decía y les repito, para que exista una farmacia debemos tener dos cosas importantes: el responsable técnico, que es el químico farmacéutico, y el permiso de funcionamiento. Sin estos dos, la farmacia simplemente no existe. Puede tener el local muy lindo, puede tener el personal muy capacitado, puede tener los medicamentos llenitos, pero si no existen las dos o una de las dos no, simplemente la farmacia no podría abrir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. El Código Orgánico de la Salud, por cierto, establece entonces sanciones claras para las farmacias y los establecimientos que no cumplen con las normativas sobre el manejo y la dispensación de los medicamentos. Estas sanciones incluyen multas económicas, clausura temporal o definitiva de la farmacia, la suspensión del permiso de funcionamiento y también puede llegar a afectar al responsable técnico. Es decir, que si es que en una farmacia, ustedes han visto en las noticias que los inspectores de ARSA ahorita están en todo lado. Están en las farmacias, están en los centros comerciales, están en las bahías, en todo lado y en todo lado están encontrando novedades. Cuando se encuentran farmacias, por ejemplo, ustedes saben si es que en una farmacia está permitido colocar inyecciones. No, No se no está. permite. Correcto, no se puede, no se puede. Por más que el farmacéutico sepa inyectar, por más que ustedes hayan seguido un curso de enfermería o sean personal de la salud, en una farmacia no se pueden aplicar tratamientos invasivos. No se puede colocar un suero, no se puede colocar una inyección, absolutamente no, ¿sí? Por eso es que existen centros especializados para realizar esto. ¿Qué pasa si en una farmacia como ARSA ha encontrado, tenemos residuos de jeringuillas, tenemos viales de inyectables que están usados e incluso tenemos hasta una camilla? Eso es una infracción grave, ¿no es cierto? Y como dice el Código Orgánico de la Salud, la sanción incluye multa, clausura y suspensión del permiso de funcionamiento, pero también suspensión del permiso o del certificado del químico farmacéutico, ¿ya? Entonces todos vamos a sufrir con una infracción. Y existen responsabilidades penales en casos graves,
¿Cuál sería un caso grave? Por ejemplo, si se aplica una inyección, que sí ha pasado en el país, se aplica un antibiótico a una persona que tiene alergia a la penicilina, por ejemplo. Se le aplica una megacilina a una persona que tiene alergia y esta persona puede morir. Entonces, es por eso que en un establecimiento farmacéutico no es posible generar un tratamiento invasivo como el caso de una inyección o poner un suero. Los tipos de sanciones según el Código Orgánico de la Salud. Para las infracciones leves pueden ir multas que van desde 1 hasta 10 salarios básicos unificados. Las infracciones graves, multas de 11 hasta 50 salarios básicos unificados. Infracciones muy graves, multas de 51 hasta 200 salarios mínimos básicos unificados. El salario básico en el Ecuador, para que lo recuerden, es de $460. Por lo tanto, las multas pueden superar los $90.000 en casos muy graves. ¿Qué puede pasar también? Le pueden clausurar temporalmente a su farmacia, ¿sí? Entonces, si una farmacia incumple las normas de almacenamiento, dispensación o trazabilidad, se puede hacer una clausura temporal. Temporal quiere decir de unos días o semanas. Una clausura definitiva, es decir, que si la misma farmacia reincide en las mismas inobservancias o infracciones, por ejemplo, cuando se comercializan medicamentos falsificados, adulterados o sin registro sanitario, pueden clausurar definitivamente. Un producto de uso natural, un medicamento natural, ¿tiene registro sanitario? Debería tener registro sanitario. ¿Debería o tiene? Tiene, o sea, debería tener, o sea, si no lo tiene, no Sí, vale. exactamente, exactamente. Pero ¿qué pasa a veces en estos establecimientos de productos naturales? Venden cualquier cosa, a veces incluso venden en unas funditas ahí cosas que no están normadas. Entonces esto puede llegar a también a la clausura porque es una infracción grave. En las farmacias nosotros debemos, y el responsable técnico especialmente, debe asegurar que todos los productos tengan su registro sanitario, todos. Los medicamentos, los alimentos, los cosméticos, la notificación sanitaria obligatoria, los dispositivos médicos. Cuéntame, ¿qué dispositivo médico conoce? Ahora sí, Javier, le quiero escuchar. ¿Qué dispositivo médico conoce en su farmacia? Los glucómetros, ¿Ya? ¿Qué más? los monitores de la presión, ¿Ya? eso, Las jeringuillas, ¿qué son? también equipo médico, catlones, Dispositivos médicos. Ujú. sistemas médicos, ¿Ustedes venden sondas? sondas gástricas, neogástricas, Ajá, esos eh, son dispositivos médicos. ¿Una curita qué batas, es? también mi dispositivo médico. Correcto, es un dispositivo médico. Una curita, un cotonete, son dispositivos médicos. Entonces, todo eso debe tener registro sanitario. A veces nosotros solamente nos enfocamos en los medicamentos, pero no. En las farmacias también se expenden dispositivos médicos y en el caso, por ejemplo, de las ondas se utilizan de una manera invasiva. Entonces, con mucha más razón debe tener un registro sanitario y debemos cuidar su esterilidad. Em, la suspensión del permiso. ARSA puede suspender la autorización o el permiso de funcionamiento hasta que se subsanen las irregularidades. Es decir, que si la infracción no es muy grave, van a poder clausurar o suspender el permiso de funcionamiento para que la empresa pueda subsanar. Pero si es que no subsana, sigue la siguiente, que es ya la suspensión definitiva del permiso de funcionamiento, con lo cual eh, la farmacia o la empresa podría cerrar. Y es algo a lo que pues ninguno de nosotros queremos, ¿no es cierto? Que por culpa de una
inobservancia dentro dentro de la farmacia se vaya justamente a, a tener este tipo de sanciones que, como ustedes ven, van desde una multa que algunos pueden decir, bueno, pues la plata se puede recuperar, pero si nos clausuran definitivamente el local o la empresa es ya algo demasiado grave que no lo podemos afrontar. Todo esto puede llegar a tener una responsabilidad penal. Por ejemplo, los de medicamentos falsificados o caducados pueden constituir un delito en contra de la salud pública con sanciones de prisión según el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ustedes ven que aquí también ya no solamente hablamos del tema del Código Orgánico de Salud, sino que también entra el Código Orgánico Integral Penal porque ya es un delito en contra de la salud pública. Es decir, que en un establecimiento que debe estar orientado a tener productos y servicios para curar y aliviar la salud de los pacientes, si se encuentran todas estas infracciones, se puede considerar que es un delito contra la salud pública y puede haber sanciones de prisión. La dispensación sin control profesional. Si se demuestra la negligencia que afecta a la salud de un paciente, el responsable puede enfrentar procesos judiciales. Por eso es que es súper importante que ustedes, como están ahora, se capaciten, aprendan, conozcan, ¿no es cierto? Y se apoyen mucho en el responsable técnico de cada una de sus farmacias. Aquí tenemos un cuadrito en donde les he podido poner las infracciones, la clasificación, si es una infracción grave, leve o muy grave, y la sanción. Entonces, por ejemplo, aquí no contar con el químico farmacéutico responsable, como les decía, si no contamos con el farmacéutico, no debería abrir esa farmacia, pero hay casos de que sí, la farmacia está abierta y no tiene un químico. Esa es una grave y va a ser sancionada con una multa más la clausura temporal. No es una de las dos, son las dos. El almacenamiento inadecuado de los productos, temperatura y humedad, que es lo que acabamos de revisar, es leve o puede ser grave y se va a sancionar con multa más suspensión hasta la corrección. Como decíamos, si es que encontramos que ciertos productos no están almacenados a la temperatura correcta, es importante que los administradores de las farmacias alcen la mano a la persona correspondiente, al área de mantenimiento, a los supervisores, no sé cómo lo llaman en su cadena, para que puedan hacer las acciones necesarias para poder resolver este problema. Venta de medicamentos caducados o vencidos es muy grave. Es por eso que dentro de una farmacia nunca podemos tener un producto caducado. Porque si llega la ARSA, nosotros no le vamos a poder decir, sí, lo que pasa es que ya voy a devolver. Podría ser, incluso por un accidente, podría ser vendido a a un cliente y esto generaría un perjuicio muy grande. ¿Por qué creen que la venta de un medicamento caducado a un paciente o cliente generaría un perjuicio muy grave? Porque eso Gabriela podría Saraburu. contar con, eh, Sí, perdón, Lorena, cuénteme, a ver. porque eso podría atentar contra la salud de la persona, o sea, no sabemos qué efecto les podría causar. Ujú, muy bien. Gabriela. Profesora, le escucho demasiado bajito. Yo no sé si seré solo yo o mis compañeros también, pero estoy intentando tratar de escucharle. O si escuchan más alto mis compañeros, no sé. Te escucho muy bajito la voz. ¿Me escuchan? Yo sí le escucho bien, no sé, mis compañeros. Ah, ya, entonces Sí, se le escucha. es mi compu. Ok. Ya, sí decía que es un riesgo para poder dispensar a los clientes un producto caducado, Ujú, ya que no podemos tener eso. Nosotros el procedimiento que se hace cuando se revisa, pues según las políticas de devolución que tiene cada producto,
si es de responsabilidad de uno de nosotros, le toca pagar el producto que está por caducar, pero no puede llegar a la fecha límite de caducidad. Si es de, por ejemplo, un producto de descargo administrativo, que son por problemas que son medicamentos de pastillas que son para el corazón, cosas así, eso se va para descargo administrativo. Y entonces no se puede tener medicamentos, caducados, porque sería Ujú. un daño perjudicial para un cliente en el caso de que nos llegásemos a confundir. Ok, listo. Ujú. La comercialización de productos sin registro sanitario es algo muy grave. Esto genera multa, clausura y es una responsabilidad penal. Acuérdense que ya entró también el Código Orgánico de Penal, ¿no? Entonces, todo producto que se encuentre en la farmacia debe tener registro sanitario, porque son productos de uso y consumo humano. La publicidad engañosa de medicamentos es una falta grave que puede ser sancionada con una multa y la suspensión del permiso de funcionamiento. Ahora, ¿cuál es la autoridad que controla el Sistema Nacional de Salud? O sea, el brazo ejecutor del Ministerio de Salud. Es la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, que es la encargada de inspeccionar, sancionar y vigilar el cumplimiento normativo. Las sanciones se aplican tras procesos administrativos, garantizando el derecho a la defensa del establecimiento. Así que, si por ejemplo nosotros eh, vamos a tener una visita de ARSA y por ahí encuentran un producto sin registro sanitario, se levanta un proceso administrativo, pero la empresa, la farmacia, tiene la posibilidad de defenderse, ¿sí? Es bien complicado, pero se puede defender, ¿ya? Para tratar de disminuir la pena que de pronto le van a poder poner. Como conclusión, las sanciones del Código Orgánico de la Salud buscan proteger la salud pública y garantizar el acceso seguro a los medicamentos. Para las farmacias, el cumplimiento estricto de la normativa no solamente evita multas y clausuras, sino que asegura la confianza de los pacientes y la sostenibilidad del negocio. ¿Por qué va a asegurar la confianza de los pacientes? Porque sabemos que en la cadena de farmacias mía no me venden productos caducados, no existen productos sin registro sanitario. Entonces, el paciente o el cliente está seguro de que puedo ir a esa farmacia, a ese establecimiento y voy a tener los productos que necesito y en la calidad que requiero. Las sanciones según el Código Orgánico de la Salud, pues tenemos como leves, esta lámina está cambiada, disculpen. Em, el almacenamiento inadecuado, por ejemplo, la temperatura o la humedad relativa, falta de señalización, retraso en la actualización de registros. Estas son faltas leves y pueden ser sancionados con una multa de 1 a 10 salarios básicos unificados. Las graves, no contar con el químico farmacéutico, publicidad engañosa y dispensación de medicamentos sin la información adecuada. Multa de 11 a 10 salarios básicos unificados y suspensión del permiso hasta subsanar el problema. Y muy graves tenemos venta de medicamentos vencidos, comercialización de productos falsificados sin registro sanitario y la reincidencia de las infracciones que son graves. Entonces ahí la multa va de 51 a 200 SBUs, la clausura definitiva de la farmacia y la responsabilidad penal, que es, como habíamos visto antes, un delito contra la salud pública. Ujú. Perdón. ¿Qué es lo que viene luego? El reglamento BPADT aplicado a farmacias. Eh,
una vez que nosotros ya hemos terminado de revisar el Código Orgánico de la Salud en relación a eh, las buenas prácticas de almacenamiento, a la definición de una farmacia, las responsabilidades y las sanciones por las infracciones, pues vamos a ver ya la norma o el reglamento de las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte aplicado a las farmacias. De tal manera que, en primer lugar, tenemos el Acuerdo Ministerial 4872 de del año 2014, reformado en el 2017, que es la base para las BPADTs en establecimientos farmacéuticos. Recuerden, la primera vez que se sacó esto fue el Acuerdo Ministerial 4872. Y luego vienen resoluciones posteriores en los años 2023 y 2024, en donde se actualizan los requisitos técnicos, las condiciones ambientales y los procesos de certificación. Acuérdense que les decía cuando vimos hace algunas láminas sobre las condiciones de almacenamiento. Antes decía las condiciones de la zona 4, pero en el 2024 eso se cambió y se actualizaron las condiciones de almacenamiento de los productos. El objetivo de la norma de BPADT es garantizar la calidad y seguridad de los medicamentos y dispositivos médicos. Insisto, no se olviden de los dispositivos médicos. Prevenir los riesgos sanitarios derivados de almacenamiento o transporte inadecuado. Aquí ustedes no transportan, pero cuéntenme ustedes cuando les falta un medicamento, mandan a traer de otra farmacia. Sí, sí se trae. Ya, ok. Y digamos que si es una insulina, ¿cómo le llevan de una farmacia a otra, de un punto a otro? Bueno, Con nosotros hielo, tenemos, en ajá, corchos. con hielo y en un corcho. Perfecto, perfecto. Eh, si no fuera así, la insulina, que es un producto refrigerado, perdería la cadena de frío y ya no se la podría utilizar, ¿verdad? Entonces, justamente es por eso que estamos hablando de transporte, porque tal vez ustedes dicen, yo no transporto mis medicinas. Eso tenemos un área de distribución o una bodega que se encarga de transportar desde la bodega hasta las farmacias. Pero si nosotros tomamos en cuenta que también hacemos transferencias de productos, o traemos productos, medicamentos de una farmacia a otra, ahí también nosotros estamos transportando y es nuestra obligación mantener las condiciones en temperatura y humedad del producto que estamos transportando. Prevenir riesgos sanitarios derivados del almacenamiento o transporte inadecuado. Asegurar la trazabilidad en toda la cadena de distribución. Ya vimos eh, la trazabilidad. Cumplir los estándares internacionales de las buenas prácticas. Así como nosotros tenemos una normativa, existe normativa de la OMS, Organización Mundial de la Salud, en relación a las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte. ¿Cuáles son los requisitos para las farmacias? En primer lugar, una infraestructura adecuada, áreas diferenciadas, ventilación, control de temperatura y humedad, lo que habíamos hablado hace un momento. Eh, las farmacias deben tener una infraestructura que provea ventilación natural, ¿no es cierto? Por ejemplo, una puerta amplia, pero también en el caso de zona caliente como la costa, como el oriente, deben tener también equipos como los aires acondicionados o los ventiladores, colocados de manera estratégica en los puntos calientes del local. No voy y digo, ah, ya, aquí creo que puedo colocar un ventilador o le coloco al lado de la puerta, o le coloco justo sobre la caja. Es importante cómo el personal también se sienta, porque obviamente trabajando en un lugar en donde tenga demasiado calor, el rendimiento va a ser inadecuado, pero
también se tiene que priorizar eh, la temperatura a la que están los productos. Ahí les voy a hacer una pregunta. ¿Es lícito guardar alimentos en la refrigeradora? No, No, Prohibido por la contaminación. Puede haber una contaminación cruzada. Perfecto, perfecto. Nunca, por ninguna razón, se puede encontrar un alimento dentro de la refrigeradora en la que guardamos dispositivos médicos o medicamentos. Sistemas de seguridad. Aquí nos hacemos referencia al control de plagas, al acceso restringido y a las alarmas, ¿sí? A la parte de farmacia, donde tenemos los medicamentos, ¿entra cualquier persona o es de un Solo área personal restringida? autorizado. Exacto, solo personal autorizado. Equipos de almacenamiento, estanterías resistentes, pallets y señalización clara. Otra pregunta. Cuando llega la mercadería en sus cajitas a la farmacia, ¿nosotros le podemos dejar en el piso? No, no se puede. Tiene que ser alzado en algún lugar. Que no, Correcto. no con el piso directamente. Nunca con el piso directamente porque imagínense si eso está de tierra, está cochino, puede haber igual que una contaminación, incluso en el empaque secundario o terciario del producto. Entonces las cajas nunca en el suelo, siempre sobre un pallet o en algún, o sea, no puede ir tampoco sobre un cartón, tiene que ir sobre un pallet que tenga una altura mínima de 15 centímetros, ¿ya? Y las estanterías resistentes, ¿por qué será esto? Porque nosotros debemos contar con un lugar en donde, digamos que los alcoholes, que son de 1 litro, de medio litro, que son productos pesados y se almacena en gran cantidad, tengan un lugar que soporte su peso y no se nos vayan a derramar o a generar algún tipo de accidente. Y la señalización clara. Entonces, dependiendo del tipo de almacenamiento que tengan sus farmacias, ¿qué tipo de almacenamiento utilizan ustedes? ¿Caótico? ¿Por grupo farmacológico? ¿Cómo guardan ustedes las medicinas? Digamos, nosotros aquí en nuestra farmacia tenemos digamos, por laboratorios. De Allá, la A a la Z. allá, en orden alfabético. Pero por laboratorios. Ajá. Digamos que aquí O yo sea, por tengo, ejemplo, vago, de ajá, la A sí, a la agua, Z. baboya, sí, sí, ajá. Perfecto, ¿ya? Entonces, justamente esa señalización clara, no existe una reglamentación en relación a cómo tenemos que almacenar nuestras medicinas. Es decir, no todo tiene que ser caótico, no todo tiene que ser por grupo farmacológico, no todo tiene que ser por proveedor. Puede ser como la empresa decida. Lo que sí es que esto tiene que estar muy bien señalizado. Es decir, si es que tenemos por proveedor que diga claramente Abbott, Vago, la Santé, cualquiera. Y disponer de documentación obligatoria, manuales de procedimientos, registros electrónicos y auditorías periódicas. Todo esto debe tener la farmacia y la empresa para enfrentar una auditoría, sea interna o sea de ARSA. ¿Cuáles son los procesos claves en la BPADT? En primer lugar, la recepción del producto, porque ahí se verifican los documentos, em, ahí se realizan los registros y se hace la inspección visual del producto. En segundo lugar, el almacenamiento. Ahí tenemos ordenado por lotes y fechas, FIFO o FEFO. Ahí le voy a preguntar a Diana Arteaga. ¿Me puede decir en su farmacia si utilizan FIFO o FEFO? Diana.
Mariela Erazo está por ahí. Sí, Mariela. aquí estoy atendiendo este profe. Ay, Estoy ay, en la ay, no se farmacia. preocupe. Ya tranquila. ¿Quién me quiere decir que si utilizan FIFO o FEFO? Por lo general nosotros más utilizamos el FEFO. ¿Ya? ¿Y qué es el Primero FEFO? primero en caducar, primero en salir. Muy Por bien. fin. Primero en expira, primero en salir. Muy bien. Em, la distribución y transporte, el embalaje seguro, los vehículos autorizados y las condiciones ambientales controladas. Miren que el tema de las condiciones ambientales viene recurrentemente desde el Código Orgánico de Salud y obviamente en el Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento. Pero también es súper importante el tema de los vehículos. Los vehículos que dispone su empresa o que utiliza su empresa para llevar los medicamentos desde las bodegas hasta sus farmacias tienen que ser certificados, sean de su empresa o sean de empresas tercerizadas, certificados por ARSA igualmente en las buenas prácticas de transporte, en donde ellos también tienen que garantizar que los vehículos pueden proveer de las condiciones necesarias para que los medicamentos, dispositivos médicos estén totalmente cuidados y puedan mantener las condiciones de integridad que se requiere. Manejo de productos vencidos, retiro inmediato y disposición segura. Es decir, antes de que se caduque, como ya me explicaron, existe un procedimiento para quitar de farmacias, eliminar el producto de la farmacia, ¿no es cierto? Y una vez que llega a su bodega o centro de distribución, existe una disposición final de este medicamento, ¿sí? A través de un gestor calificado, porque estos productos vencidos se van a incinerar. Ese es el procedimiento. Y lo tienen que hacer con un gestor ambiental calificado por el Ministerio del Ambiente. Y adicional, cuando vamos a incinerar medicamentos, tenemos que pedir la inspección de un funcionario de ARSA que va y verifica cantidades, nombre de producto y lote. ¿Sí? Entonces, todo lo que ustedes eh, lamentablemente se caduca en las farmacias va a ser revisado y la presencia de este inspector en el punto en donde se va a incinerar tiene un costo y más o menos son $300, ¿ya? Por cada vez que incineramos. Entonces, las farmacias deben obtener una certificación de BPADT emitida por ARSA. El certificado se renueva periódicamente, renueva cada 3 años y puede ser suspendido si se detectan incumplimientos. Entonces, no es suficiente certificarnos en las BPADT, sino que debemos mantener esta certificación cumpliendo la normativa a través de los procedimientos internos que tiene cada organización y a través, obviamente, del control que los administradores, los supervisores tienen sobre sus locales. Se exige además la capacitación continua del personal en la normativa de buenas prácticas y justamente es lo que estamos haciendo. Ustedes se están capacitando y esto les sirve a ustedes y a su organización para demostrar que continuamente están capacitándose, conociendo la normativa y sabiendo cómo gestionar sus farmacias. Las sanciones por incumplimiento de las BPADTs son multas económicas de acuerdo a la gravedad de la infracción, que ya lo vimos en el Código Orgánico de la Salud. Las clausuras temporales o definitivas de los establecimientos, la suspensión de los permisos hasta subsanar irregularidades y en casos muy graves, como los medicamentos, venta de medicamentos falsificados o caducados, se puede aplicar una
responsabilidad penal. En conclusión, el reglamento BPADT aplicado a farmacias es un instrumento clave para asegurar que los medicamentos lleguen al paciente en condiciones óptimas. Su cumplimiento protege la salud pública, fortalece la confianza en el sistema sanitario y evita sanciones administrativas y penales. Eso es lo que yo tenía para el día de hoy. No sé si es que tienen alguna pregunta. Yo le hago una pregunta, bueno, algo que me Sí. sucedió hace mucho tiempo. Eh, Cuando una vez el químico presentó el informe a ARSA sobre los psicotrópicos, Ujú. él se equivoca en, por ejemplo, la caja, no recuerdo qué medicamento era, pero venía por 30 y él al poner allí, él pone la caja por 20. Y a mí, no, al revés, porque a mí me faltaban pastillas en físico. Y ellos me pusieron una multa, era que fueron 3 salarios mínimos y tuve que pagar un abogado porque tuve que hacer un escrito y todo. Eso estuvo bien, porque, o sea, fue falla de tipeo más, no de falla física, digamos. Pero le faltó o no le faltó stock. ¿Había una diferencia de stock o no? No, no, el stock físico no. Lo que tipió mal el químico fue, por ejemplo, Y la ahí caja, la salía caja. la diferencia. Exacto, la diferencia, pero era porque la caja estaba mal, por ejemplo, venía por 30 y él le puso por 20. Ese fue el error. O sea, no existía en el mercado caja por menos. Claro, es que ahí eso no estuvo bien. O sea, no tenía que haber pagado nada. Porque el abogado tenía que centrarse en el error de tipeo por parte del químico farmacéutico, más no en que hubo un posible faltante de producto. Porque usted podía demostrar con su inventario, con su Cardex, que el producto viene siempre en esta presentación, que en su farmacia únicamente ingresó, digamos que sí hay de 20, pero en su farmacia siempre hubo de 30, ¿no es cierto? Entonces, ahí su abogado tenía que demostrar de manera técnica, es decir, de manera legal, ¿sí? Y el farmacéutico de manera técnica, porque es su responsabilidad hacer el informe, em, no responsabilidad del administrador, es responsabilidad del farmacéutico. Entonces, si él se equivocó, él tenía que haber subsanado, como digo, de manera técnica, indicando que el producto viene solamente en tal concentración y presentación, que de acuerdo a los inventarios y Cardex de 6 meses, un año, lo que quiera, se puede demostrar que en la farmacia nunca existió un faltante ni sobrante y que fue un error de tipeo. Y eso sí se podía declarar en una declaración juramentada indicando que hubo un error de tipeo. Somos humanos, nos podemos equivocar y eso no exime de la responsabilidad, es verdad, pero en este caso no es que ese error de tipeo llevó a tener una diferencia en el inventario de productos controlados. No, eso lo que hizo fue generar una diferencia ficticia por un error, eh, me imagino que fue eh, de buena fe, indico, porque nadie quiere equivocarse, peor cuando uno hace el informe de psicotrópicos, lo tiene que hacer de una manera muy, pero muy concienzuda, justamente para evitar este tipo de sanciones, porque como ustedes ven, las sanciones económicas hasta pueden pasar, pero a nadie le gusta pagar ni $1 por algo que no hizo. Entonces, no, desde mi punto de vista, Lorena, eso no, o sea, no estaba bien, no debía haber pasado. Primero que no se cometió una infracción eh, comprobable, porque todo tiene que ser comprobado. Y segundo, em, una vez que, digamos que dijeron que estaba hecha la infracción, ustedes tenían todas las herramientas para demostrar que eso no ocurrió o que lo que ocurrió fue un error humano em, subsanable. Acabamos de ver por aquí en alguna de las láminas que incluso
la ARSA tiene mecanismos para que se corrijan los problemas que se pueden tener. Pero en este caso no estoy de acuerdo con lo que me comenta que fue el pago y todo. La verdad Claro, es que, ajá, sí, perdón. Claro, yo sí le decía a la chica que me levantó el informe y todo eso, pero no, ella no quiso escuchar, o sea, se puso en un plano muy, muy feo, digamos, porque yo le dije que no era falla del stock en físico ni nada, sino era falla de un tipeo, pero no, no quiso. Y verán, igual en Arsa no me dieron cabida, ¿verdad? pero verán, o sea, y les digo porque a mí también me ha pasado, yo también he trabajado en farmacias, he recibido no solamente en las farmacias, sino en todos los establecimientos en donde yo he trabajado visitas de ARSA, y sí, ellos tienen todo el derecho de entrar, de preguntar, de revisar, ¿no es cierto? Pero cuando uno conoce la normativa y cuando uno conoce, o sea, sabe que está en la razón, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, si ya me levantó la infracción, sí, pero me tiene que demostrar. Y yo también le puedo demostrar. Entonces ahí nos vamos a ahí lo que decía es justamente, se tiene que abrir un proceso administrativo. Por aquí estaba. Se abre un proceso administrativo. Aquí está. Las sanciones se aplican tras procesos administrativos, garantizando el derecho a la defensa del establecimiento. Esto es súper importante porque, como les digo, a veces eh, las personas que están en la parte de control, no todos, pero sí existen gente que se aprovecha de su situación y quieren hacer cualquier cosa. Y nosotros, sabiendo el reglamento, con la razón en nuestra mano, nosotros podemos pelear. Si es que nosotros tenemos toda la culpa y hemos cometido una infracción, ¿cómo me voy a defender? ¿No es cierto? Pero cuando no es justo, no es justo. Ahora, si bien es difícil encontrar abogados que sean especialistas en esta parte regulatoria y de salud, justamente por eso ahora se están formando para conocer cuál es, primero, qué dice la ley, cómo se la debe aplicar y segundo, cómo defenderse ante este tipo de situaciones que se pueden presentar con los inspectores de ARSA. Como digo, nosotros como empleados, como dependientes, como dueños, tenemos que darle la apertura al ente de control, porque si no, también sería una infracción. Cuando ustedes comprueban que la persona que está yendo a la farmacia, si es un funcionario de ARSA, hace unos días salió que, no me acuerdo si en Durán, habían ingresado personas que estaban disfrazados, se puede decir, de funcionarios de ARSA y, pues estaban haciendo cualquier tipo de levantamiento de procesos administrativos y obviamente cobrando coimas y todas esas cosas, pero no eran funcionarios de ARSA. Existe, no sé si todos conocen, la aplicación ARSA Móvil, en donde ustedes ingresan el número de cédula de la persona y les dice si es que es empleado activo. Puede ser que sea incluso un empleado que ya no está trabajando. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es verificar en esa aplicación si esa persona que les está em, visitando en verdad pertenece al ARSA y es un empleado activo. Si es así, ingrese, haga todas las inspecciones que quiera. Si nosotros cumplimos, no tenemos nada que esconder, ¿verdad? Pero si pasan este tipo de cosas, como digo, ustedes con el conocimiento de la normativa, con el conocimiento de sus derechos, ustedes, y aquí lo dice, y lo dice el Código Orgánico de la Salud, se implementarán las sanciones después de los procesos administrativos garantizando el derecho a la defensa del establecimiento, ¿sí?
Eso quiere decir que si ustedes tienen la manera de demostrar que no se han equivocado, ustedes tienen toda la de ganar. Yo les comento un caso que tuve con una señora que mandó a imprimir unas etiquetas de un alimento y en las etiquetas se equivoca el número del registro sanitario. En lugar de poner 1673, pone 7316. Y así manda a hacer las etiquetas y así vende su producto, un alimento. El momento en que la ARSA le hace una inspección en una tienda, eh, le levanta la sanción administrativa, perdón, le levanta la sanción administrativa y la señora se defendió y demostró que le iban a cerrar el establecimiento. Y ella demostró que no había sido algo de mala fe, que el producto sí tenía registro sanitario, que se invirtieron los números y en lugar de cerrarle la fábrica, le hicieron le hicieron una multa, pero ya no le cerraron. Entonces, vean que un caso también complicado, de acuerdo a la defensa técnica y legal, se pudo lograr que la sanción no sea la que en primera instancia se dijo, que era la clausura del local, el cierre de la fábrica. Así que sí es súper importante tener todas las pruebas de descargo y saber que en el Código Orgánico de la Salud dice justamente que las sanciones que ARSA va a aplicar serán tras un proceso administrativo y garantizando el derecho a la defensa. O sea, si ya les levantó la no conformidad o la novedad, esta persona de ARSA, ya les levantó, no hay problema. Pero ustedes con eso, con sus documentos, con su cards, con su inventario, con todas las pruebas, ustedes van y demuestran que no fue un tema negligente, y que en este caso a mí me parece súper fácil la defensa, que es el producto no viene en esa presentación. Nunca entró a mi farmacia en esa presentación. Entonces, ¿cómo iba a haber una diferencia de stock? Y le hubiera hecho sancionar al inspector, porque acuérdense que los funcionarios públicos también tienen que hacer lo que está estipulado en la ley, ni más ni menos. Entonces ellos tampoco pueden amedrentar al local, al personal, valiéndose de su posición sin razón. Si nosotros nos equivocamos en alguna cosa, pues tenemos que aceptar y que venga lo que venga. Pero si no tienen razón, definitivamente no. No, eso sí que no. ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias. Bueno, chicos, como les había dicho, em, quiero que para la próxima clase, el día jueves, ustedes revisen al menos 5 productos, ¿sí? Que tengan condiciones de almacenamiento que no sean hasta 30 grados centígrados. Obviamente refrigerados no, porque van a decir refrigeración de 2 a 8. Pero como nos había indicado su compañera Nelly, tenemos productos que son hasta 25, entonces verifiquemos esas condiciones de almacenamiento. Hasta 5. Si encuentran los 5, chévere, pero si no, lo mínimo 3. ¿Puede repetir? Profesora, disculpe, 5 productos, ¿qué dijo? De 3 a 5 productos, ¿sí? Cuyas condiciones de almacenamiento no sean hasta 30 grados centígrados, sino menos. Por ejemplo, hasta 25, hasta 15. Nelly tiene levantada su manito. Sí, profe, va a ser subida en la plataforma, va a No, tener abierto ahí. no, yo les voy a preguntar, como somos solamente, es un grupo pequeño, voy a preguntarles uno por uno para que me vayan diciendo el medicamento y qué condiciones tiene.
Pero no se olviden porque les voy a preguntar y si no han hecho, les voy a calificar como tarea no realizada. Tal vez tienen un chat ustedes. Sí quedó No, uno abierto, compañeros, ¿no es de cierto? El del marketing, ajá. profesor. ¿Me pueden incluir en ese chat para poder comunicarnos también? Así yo les puedo, de alguna manera me pueden contactar por alguna duda que tengan. Y yo igual les puedo mandar información. Cindy Cedillo quedó como administradora de ese grupo, compañera. Cindy, ¿me puede ¿Yo? ¿No era agregar? Gabriel? No, aquí dice Cindy Cedillo, administrador de grupo. Yo voy a revisar. Le pongo mi número de teléfono aquí ya. Entonces, Cindy, por favor, si usted está como administradora, agrégueme ese grupo, ¿ya? Ya le reviso. Ya, muchas gracias. Entonces, eso es todo por hoy. Les espero el día jueves, ¿sí? Y no se olviden de hacer la tarea. Gracias, chao. Ya, listo, profe, muchas Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias hasta por todo, luego. ¿no? Hasta el jueves. Gracias.